a tratar primero de establecer muy rápidamente un marco teórico desde el que podamos aproximarnos a esta problemática para comprenderla en su profundidad. Digamos, esto es una obviedad, que las pensiones son prestaciones sociales que intentan solventar un estado de necesidad que es el que se produce cuando las personas se hacen viejas. En el momento de la vejez, cuando pierden fuerzas para trabajar, se encuentran ante un estado de necesidad que las pensiones públicas intentan resolver, intentan amortiguar, intentan contribuir a sobrellevarlo de la mejor manera posible. Diría que hay dos grandes alternativas teóricas, dos grandes modelos dentro de esta aproximación teórica inicial para resolver este estado de necesidad que se plantea en todas las sociedades. La primera, que os sonará, es lo que popularmente se conoce, lo habréis oído mucho, como un sistema de reparto. Un sistema en el que el sistema de pensiones tiene unos ingresos, tiene unos gastos y digamos que los ingresos que obtiene a través de cotizaciones sociales sirven para cubrir los gastos que generan las prestaciones de los beneficiarios. Hay un equilibrio entre los ingresos por una parte y los gastos por otra. Es el sistema de reparto, un sistema basado en los principios de solidaridad intergeneracional, de progresividad, etc. Ventajas: la fundamental, que no hay capitales que gestionar y que, en general, permite también ir adecuando las prestaciones a las variaciones experimentadas en el coste de la vida. Es lo que se denomina un sistema de reparto. Por expresarlo con una idea que entienda todo el mundo, las cotizaciones de los trabajadores de hoy sirven para pagar las prestaciones de los pensionistas de hoy. Y así sucesivamente en el tiempo, sobre la base de una solidaridad y de un equilibrio entre generaciones, un sistema de reparto. Hay otro modelo que también intenta dar satisfacción a este estado de necesidad que tenemos las personas en la contingencia de vejez, que es el sistema que se denomina, también lo habréis oído, de capitalización, y que se basa fundamentalmente en la constitución de capitales en las entidades financieras a muy largo plazo, de modo que son estos capitales, junto con los intereses que se causen, los que permiten en un momento futuro afrontar el pago de las prestaciones. Es el sistema de los planes privados de pensiones, que plantea así de entrada dos grandes inconvenientes. Sobre esto voy a volver. Estoy tratando simplemente de establecer un marco teórico para introducirnos en la problemática que yo quiero situar hoy aquí. Digo que plantea dos inconvenientes de entrada. El primero, que cualquier inversión financiera, como todos sabéis, plantea elevados riesgos, como se ha demostrado desde el año 2008 y seguramente algunos pensamos se demostrará todavía más, mucho más en el futuro. Por lo tanto, nadie puede garantizar que lo que nosotros aportamos a los planes de pensiones el día de mañana va a servir, mediante esa capitalización privada, para pagar las pensiones. Pero plantea un segundo problema que es fundamental para todo el mapa que voy a tratar de trazar. Y es que, al constituir los capitales a muy largo plazo, al constituir el ahorro de la sociedad en las entidades financieras para afrontar el día de mañana el pago de las pensiones, esas entidades financieras acumulan un gigantesco poder, un enorme poder en la sociedad, porque disponen de ingentes capitales en el que se constituyen esos ahorros que posteriormente afrontarán el pago de las pensiones. Bien, estas son las alternativas teóricas que existen para afrontar el estado de necesidad que se produce en la contingencia de jubilación. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? Vamos a ir entrando ya en materia para ver exactamente cómo está articulado el sistema nuestro. Lo que nos dice la Constitución es, artículo 41, que los poderes públicos, cito prácticamente textualmente, mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes en los casos de necesidad. Lo repito, los poderes públicos, es decir, el Estado,
mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Y añade a continuación, la asistencia y prestaciones sociales complementarias serán libres. Los planes privados de pensiones se autorizan también en sede constitucional. Y nos dice además algo más, que tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Nos dice, artículo 50, que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones públicas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Constitución? El pacto social fundamental que rige la convivencia en nuestro país. Nos está diciendo por lo menos tres cosas. Lo primero que nos está diciendo es que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social. Eso significa que establecerán la normativa reguladora del sistema de pensiones, significa que asumirá a través de los órganos que se determinen la dirección política y administrativa del sistema, y significa mantendrán un régimen público, esto es fundamental, que el Estado debe articular los mecanismos de financiación necesarios para posibilitar el derecho a las pensiones. En Román Paladino, usted, Estado, está obligado a garantizar las pensiones, articule los mecanismos de financiación que sean necesarios. Este es el planteamiento de la Constitución. Nos dice además una segunda cosa que es fundamental. El régimen público es para todos los ciudadanos, es decir, tiene un carácter universal. E introduce una tercera cosa que es muy significativa. Los planes privados de pensiones son libres, complementan el régimen público de seguridad social y desarrollan de alguna manera la posibilidad de este espacio de capitalización privada, pero siempre como complemento del régimen público. Fijaros, yo se lo explico siempre a mis alumnos, cómo en el orden social los preceptos legales acaban siendo una especie de campo de batalla de intereses antagónicos, ¿no? Régimen público para todos, pero la asistencia y los planes privados son libres. Bien, esto es lo que nos dice la Constitución. Voy llegando al nudo. Permitidme que haga esta aproximación, digamos, muy paso por paso, para tratar de situaros a todos. Lo que nos dice inmediatamente la Ley General de la Seguridad Social, que es la que rige el sistema de pensiones, artículo 110, si no me falla la memoria, es que el sistema de financiación en todos los regímenes que integran el sistema de seguridad social será el de reparto. Esto es lo que dice la Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, de las dos alternativas teóricas que veíamos al principio, lo que nos dice la Constitución y desarrolla el legislador es que nuestro pacto de convivencia, nuestro pacto entre generaciones, que es siempre lo que constituye una Constitución, es un pacto basado en la solidaridad y en un sistema público de reparto. Decíamos que un sistema de reparto se basa en el equilibrio entre ingresos y gastos, unos ingresos que hacen posible el pago de unas prestaciones en el futuro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cuáles son los ingresos del sistema de seguridad social y vamos llegando poco a poco a la pepita, ¿no? Al nudo que yo quería plantear hoy aquí. Son diversos los ingresos del sistema de seguridad social. Los primeros, las cotizaciones de empresarios y trabajadores, lo sabéis. Los trabajadores que son contratados por las empresas se pagan unas cotizaciones a la seguridad social sobre las que ahora volveré. Las cuotas de las personas obligadas, dice la Ley General de la Seguridad Social. En segundo lugar, también inmediatamente, las aportaciones progresivas del Estado que se consignan a través de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, hay dos fuentes de financiación fundamentales: las cuotas que pagan empresarios y trabajadores y las transferencias del Estado a la seguridad social vía presupuestos generales del Estado, que pueden ser más o menos importantes. La seguridad social tiene otros ingresos, pero son menos importantes. Por ejemplo, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones, etcétera. Cuando yo, inspector de Trabajo y Seguridad Social, sanciono a una empresa que no da de alta a un trabajador en la Seguridad Social, bueno, pues esos son recursos del sistema de Seguridad Social, pero son poco importantes en términos macro, ¿no? O los recursos, digamos, las rentas que derivan de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social. Imaginad que la Seguridad Social tiene un edificio, le sobra un piso y lo alquila a tráfico, ¿no? Bueno, pues son
rentas que derivan de los recursos patrimoniales, que son también recursos del sistema, pero que en términos globales son de poca importancia. Los fundamentales, los recursos, los ingresos fundamentales para afrontar el pago de las prestaciones son las cuotas por un lado y por el otro las aportaciones del Estado vía presupuestos. Bien, vamos a referirnos por separado a cada una de ellas, viendo los problemas fundamentales que plantean desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social. Primero, las cotizaciones sociales, las cuotas de las personas obligadas. Sabéis que las cotizaciones sociales se establecen en proporción al salario. Es un determinado porcentaje del salario, un tipo de cotización, el que determina la cantidad que tiene que ingresarse en la seguridad social. La cuota empresarial viene a ser el 23% aproximadamente del salario y la cuota obrera pues viene a ser el 4 y algo por ciento del salario. Y así se determinan las cuotas. Por tanto, hay una proporción entre las cotizaciones sociales y las prestaciones que posteriormente van a recibir los beneficiarios. Muy bien. Esto nos plantea un primer problema. Sabéis que en nuestro sistema de seguridad social hay lo que se denomina un tope máximo de cotización, que en la actualidad está alrededor de los 3.600 euros. Por encima de ese tope no se cotiza a la seguridad social. Solo se cotiza por debajo de ese tope. ¿Eso qué significa? Significa que las rentas más bajas están gravadas en su totalidad. Si yo cobro 2.000 euros, los 2.000 euros cotizan a la seguridad social, mientras que las más altas están parcialmente exoneradas de gravamen. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí me sigue todo el mundo. ¿Sí? Cuotas de las personas obligadas, primer problema que se plantea en relación con la cuota obrera. Y en segundo lugar, la cuota patronal, que plantea un problema añadido desde el punto de vista de la financiación. Y es que es proporcional a la masa salarial de la empresa y por lo tanto no cotiza más, no paga más a la seguridad social la empresa que tiene más beneficios, la empresa que tiene más significación económica, sino la que tiene más carga de personal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí empiezan a aparecer ya problemas que lastran la financiación de la seguridad social desde un punto de vista estructural. Pero hemos dicho otra cosa, hemos dicho que había una segunda vía de financiación a la seguridad social, que eran los presupuestos generales del Estado. Transferencias que hace el Estado a los presupuestos de la seguridad social para afrontar el pago de las prestaciones. En general, no me detengo aquí, en términos comparados con otros países de nuestro entorno, las aportaciones del Estado son más importantes cuanto más desarrollado está el sistema de seguridad social. Simplemente como dato. Hasta los pactos de Toledo, y ahora sí llego ya al nudo que yo quiero plantear hoy aquí, las aportaciones del Estado venían a estar alrededor del 30%. En los presupuestos de la seguridad social, el 70% eran cotizaciones sociales y el 30% aproximadamente venían a ser las aportaciones del Estado. ¿Qué es lo que significaron los pactos de Toledo en el año 1997 desde el punto de vista de la financiación de la seguridad social? Recordad que los pactos de Toledo fueron un gran acuerdo, todos lo recordaréis, entre sindicatos, patronal y todas las fuerzas políticas. Bien, lo que significaron los pactos de Toledo fue fundamentalmente una separación financiera en los presupuestos de la seguridad social entre dos grandes ámbitos. Sabéis que hay dos tipos de prestaciones. Están las prestaciones contributivas y las no contributivas. Las contributivas son las que perciben las personas que han cotizado. Esto se me entiende, lo comprendéis todos, ¿no? La persona que ha cotizado percibe una prestación por desempleo o una pensión de jubilación o una incapacidad permanente contributiva, proporcional a las cotizaciones que ha hecho a la seguridad social. Y hay prestaciones que son no contributivas, las de las personas que nunca cotizaron porque no trabajaron en la economía regular o porque el trabajo de cuidados, como sabéis, que realizan las mujeres en casa no está reconocido en nuestra sociedad, etcétera, etcétera. Y se establecieron las pensiones no contributivas. Bueno, lo que vienen a plantear los pactos de Toledo es que las pensiones contributivas se van a financiar con cargo a las cotizaciones sociales y las no contributivas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es decir, se establece una separación presupuestaria, financiera, a un lado lo contributivo
que lo financiamos con las cuotas de empresarios y trabajadores, y al otro lado lo no contributivo, lo de las personas que nunca cotizaron, que lo financiamos con cargo a los presupuestos generales del Estado. Es verdad que los pactos de Toledo decían que se financiarán lo contributivo, las prestaciones contributivas, con cargo preferentemente a las cotizaciones sociales. Preferentemente no es exclusivamente, pero al final en la práctica ha acabado siendo exclusivamente. Además, los pactos de Toledo decían otra cosa que es muy importante que se entienda. Lo que venían a decir, y lo que hace la Ley 2497 de consolidación y racionalización del sistema, es que para afrontar las futuras necesidades del sistema de pensiones se constituye un fondo de reserva, lo que ahora se conoce popularmente como hucha de las pensiones, con cargo a los excedentes resultantes de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social en cada ejercicio económico. ¿Esto qué significa? Lo explico. Significa que los firmantes de los pactos de Toledo eran perfectamente conscientes de que esa separación financiera entre contributivo y no contributivo, lo contributivo con cargo a cotizaciones y lo no contributivo con cargo a presupuestos, entrañaba graves riesgos desde el punto de vista financiero y presupuestario para el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque las cotizaciones sociales se reducen mucho en tiempos de crisis. Los salarios bajan. Recordad, las cotizaciones son proporcionales a los salarios y, por tanto, se ingresa menos dinero en la seguridad social. El desempleo sube y, por tanto, hay más gasto y hay menos cotizaciones sociales. Es decir, de alguna manera, separar drásticamente lo contributivo y lo no contributivo implicaba riesgos para el sistema. Y los firmantes de los pactos de Toledo lo sabían y dijeron, bueno, para evitar cualquier riesgo, vamos a constituir un fondo de reserva, una hucha, en estos años de bonanza, de manera que cuando hagamos los presupuestos midamos ingresos y gastos y los ingresos sean superiores a los gastos, el excedente lo metemos en un fondo de reserva, lo metemos en una hucha y así cuando venga una crisis nosotros podremos hacer frente al pago de las pensiones si en algún momento las cotizaciones bajan mucho y no pueden afrontar el pago de las pensiones. Esta era la mecánica fundamental de los pactos de Toledo. No sé si todo el mundo me ha seguido hasta aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Lo que no podían imaginar los firmantes de los pactos de Toledo, que idearon esta dinámica, es que la crisis desatada en 2008 iba a ser tan profunda y tan duradera como lo ha sido en la práctica. Lo que no podían imaginar es que todas las reservas acumuladas en la hucha durante los años de bonanza serían insuficientes al final para afrontar el pago de las pensiones ante una crisis profunda y duradera que ha hecho que se hundan las cotizaciones y que por tanto hace que sea muy difícil ahora ya afrontar el pago de las pensiones. Este es el verdadero problema, la auténtica tensión financiera a la que hoy se encuentra sometida la seguridad social. Si os fijáis, el Fondo de Reserva ha cumplido su misión histórica. En el año 2011, la dotación del Fondo de Reserva era de 66.000 millones de euros. Era una dotación que se había ido acumulando con los excedentes, con la diferencia positiva entre ingresos y gastos, entre cotizaciones y pensiones, a lo largo de los años. 2011, que es el momento en el que sube el Partido Popular al gobierno. Hoy, la dotación del Fondo de Reserva es de 24.000 millones de euros. Es decir, la tendencia, que al final es lo que interesa, es que el Fondo de Reserva se está agotando porque durante varios años seguidos los ingresos, las cotizaciones que recauda el Estado son insuficientes para hacer frente al pago de las pensiones y por lo tanto se está agotando y ahora está ya en un momento en el que parece que en 2017 el mecanismo de financiación de los pactos de Toledo estará completamente agotado. Cuando digo que está agotado, no trato de generar ningún alarmismo, no es mi intención, simplemente plantear una realidad y que por lo tanto hay que actuar. Ahora veremos cómo. Igual que se actuó en los 90 con los pactos de Toledo, ha llegado el momento de que el Estado, de que la sociedad se plantee un debate e intervenga para garantizar las pensiones. Esto no debería de ser especialmente complicado, lo vamos a ver enseguida. Pero lo que quiero decir es
que el problema al que nos enfrentamos es que ese mecanismo financiero ha cumplido su misión, pero se ha revelado insuficiente ante una crisis tan profunda y duradera como la actual. Si os fijáis, en el papelote que el Gobierno acaba de enviar a Bruselas, en el documento de previsión presupuestaria para 2017, el Gobierno anticipa un déficit del sistema de seguridad social, es decir, una diferencia negativa entre los ingresos y los gastos, entre las cotizaciones y las pensiones, una diferencia de 19.000 millones de euros para 2017. Si hemos dicho que el fondo de reserva tiene actualmente 24.000 millones de euros, no pienso abrumaros con cifras, pero quiero situar estas. Y se prevé que el mes que viene, en el mes de diciembre, el Gobierno va a necesitar echar mano otra vez del fondo de reserva, aproximadamente 9.000 millones de euros, 24.000 menos 9.000 son 15.000, y 15.000 millones de euros como dotación del fondo de reserva es insuficiente para afrontar un déficit de 19.000 millones de euros. 15.000 es menos que 19.000, esto es sencillo de entender. Y, por lo tanto, se tiene conciencia de que es posible, si todo sigue igual, que no pueda afrontarse la paga extra de diciembre de 2017 con los números en la mano. ¿De acuerdo? Este es el problema, dicho muy sintéticamente y muy esquemáticamente, financiero que tiene planteada la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Hay que advertir de inmediato una cosa, porque si no se advierte podemos llamarnos a engaño. Esta situación de disminución de los ingresos de la Seguridad Social no es la consecuencia de un huracán, no es la consecuencia de un fenómeno natural, es la consecuencia de las políticas que se han venido aplicando y que han hundido los salarios en este país mediante una reforma laboral que desarticula la negociación colectiva, que rompe el poder negociador de los sindicatos en materia salarial y que ha provocado un agujero, según la autoridad fiscal independiente del Estado, no lo digo yo, lo dicen ellos, un agujero en las cuentas públicas de la Seguridad Social de 15.000 millones de euros. Es decir, que esta situación a la que hemos llegado y que yo he tratado de situar, hay que advertir de inmediato que no es la consecuencia natural de la evolución histórica de las cosas, no, es la consecuencia de políticas de austeridad que están hundiendo los salarios, que están creando desempleo y que están, en última instancia, hundiendo los ingresos de la Seguridad Social. Lo dejo ahí, porque no es el tema, pero que quede claro este punto, porque si no podemos despistarnos, sobre todo a la hora de buscar soluciones. Bien, dicho esto, si esto es tal y como yo lo he descrito, significa solamente que ha llegado el momento de actuar. Significa que hay una previsión de déficit, que el fondo de reserva es insuficiente y, por lo tanto, hay que cumplir la Constitución, un régimen público de seguridad social. Oiga, articule usted los mecanismos de financiación y asuma la dirección política y administrativa del sistema y garantice el derecho a los pensionistas de los ciudadanos. Hay que intervenir sin ninguna alarma social, igual que se hizo en los 90. Bueno, lo que se pactó en los 90 empieza a dar muestras de agotamiento y la sociedad, el Estado, tiene que intervenir. A la hora de intervenir, si esto es así, caben solo dos posibilidades. La primera es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es actuar sobre los gastos, reducir las pensiones. Y la segunda es actuar sobre los ingresos. Si tenemos una previsión de déficit de 19.000 millones de euros y un fondo de reserva que probablemente ya no va a poder cubrir la totalidad de ese déficit, una de dos: o reducimos los gastos, o sea, recortamos las pensiones, o incrementamos los ingresos. Es tan sencillo como eso. No plantea grandes problemas teóricos. Y lo que tendría que estar haciéndose ahora en la Comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento, que empezó a reunirse ayer con la comparecencia de la ministra, es discutir un criterio. Oiga, ¿tenemos que actuar sobre los gastos o tenemos que actuar sobre los ingresos? Bueno, yo voy a plantear algunos datos a la hora de definir un criterio político de actuación en materia de pensiones. Yo creo que el criterio más racional posible es saber si como sociedad, como país, nos estamos gastando mucho en pensiones y por lo tanto tenemos que recortar gastos,
o nos estamos gastando poco en pensiones y por lo tanto tenemos que actuar sobre los ingresos. Yo creo que lo que estoy planteando es racional. No se me ocurre otra manera de enfocar racionalmente el problema que no sea la que estoy diciendo. Si a alguien se le ocurre, le animo a que luego en el debate lo comentemos y que me convenza de lo contrario. Bien, veamos si nos estamos gastando mucho o nos estamos gastando poco. No voy a dar muchos datos, insisto, pero algunos me parecen importantes. Primero, desde el punto de vista cualitativo, en comparación con otros países de nuestro entorno. Hoy España se gasta en pensiones aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto, que es menos de lo que se gasta la media de los países de la eurozona, 11%, y bastante menos de lo que se gasta la media de los países de la Unión Europea, que es el 12%. Por tanto, nosotros nos gastamos menos que se gasta la media de países de la eurozona y de la Unión Europea. Si hacemos caso a los datos de la Comisión Europea, que es este organismo que siempre nos recuerda que tenemos que apretarnos el cinturón y reducir las pensiones, lo que dice la Comisión Europea es que en el año 2030, España se gastará en pensiones el 10,6% del Producto Interior Bruto, que es lo mismo que hoy se gasta Alemania. O sea, nosotros nos gastaremos en pensiones en 2030 lo mismo que se gasta Alemania. Y en 2050, que es, digamos, el peor momento del sistema de pensiones en previsión de la actual pirámide poblacional, en el año 2050 nos gastaremos en pensiones el 14% del Producto Interior Bruto, que es lo que se gastan hoy, nosotros en 2050, lo que se gastan hoy Austria, Italia, Francia y otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, desde el punto de vista comparativo, quien afirme, como se está afirmando estos días, que España gasta mucho en pensiones, está mintiéndole a la sociedad. Pero además, si lo observamos desde un prisma estrictamente cuantitativo, si vemos los datos desde el punto de vista cuantitativo, veremos que hoy la pensión media es el 60% del salario medio. Se sitúa alrededor de 1.100 euros mensuales la pensión media. Y veremos que el 20% de las pensiones contributivas, el 20%, y la totalidad de las no contributivas están por debajo del umbral de pobreza. Es decir, que muchísimos pensionistas son pobres, ¿no? Si están por debajo del umbral de pobreza es que son pobres. Claro. Veremos también que el 72% de los pensionistas cobran menos de 1.100 euros y el 49% de la totalidad de los pensionistas, el 49%, la mitad de los pensionistas cobran menos de 700 euros. Es decir, yo no creo que a la luz de estos datos, comparándonos con otros países de nuestro entorno o simplemente observando la realidad de la cuantía de las pensiones, hoy más bien parecería lo contrario, ¿no? Que gastamos poco, que lo que habría que hacer es subir las pensiones, digo yo, ¿no? O lo que os digo os parece insensato. Yo creo que con estos datos es bastante evidente y el criterio a mí me parece que es racional y lo suficientemente objetivo como para que podamos discutirlo desde un punto de vista de criterio político, de ver hacia dónde tiene que ir la próxima intervención en materia de pensiones. Bien, sin embargo, lo que ha venido ocurriendo es exactamente lo contrario. Lo que ha venido haciendo el gobierno, o los gobiernos, es ir recortando las pensiones, ir reduciendo los gastos. Lo ha hecho en dos ocasiones fundamentales. La primera, en 2011, el gobierno de Rodríguez Zapatero, socialista convencido, que alargó la edad de jubilación a los 67 años. Yo no voy a detenerme mucho aquí, porque, en fin, creo que vale la pena abordar más la problemática concreta que está planteada hoy desde el punto de vista financiero. Pero dejadme que os diga una cosa. Alargar la edad de jubilación a los 67 años, como se hizo en el año 2011, con una escala progresiva que acaba en 2027, como seguramente todos sabéis, en lo concreto significa lo siguiente. La facultad en la que yo imparto clases, la Universidad de Valencia. En la Universidad de Valencia, entre los profesionales que obtienen rentas más altas, pongamos por caso el catedrático, y
no sé, la señora de la limpieza, que está por allí limpiando y haciendo sus cosas, además de haber una diferencia retributiva, hay una diferencia muy significativa desde el punto de vista de la esperanza de vida. Yo no sé si esto vosotros lo sabéis. ¿Vosotros sabéis cuál es la diferencia en la esperanza de vida de la señora de la limpieza y el catedrático de mi universidad? ¿Nadie lo sabe? 10 años. 10 años. No voy a meterme mucho en esto, lo dejo ahí. Pero si entre la mujer de la limpieza y el catedrático hay una diferencia de 10 años en esperanza de vida, significa que algo en esta sociedad no está bien organizado, ¿no? Algo no funciona como debería cuando esto está pasando en la práctica. Bien, si hay esa diferencia de 10 años y alargamos la edad de jubilación a los 67 para el catedrático y para la señora de la limpieza, en el fondo lo que estamos haciendo, ¿qué es? Si decimos que hay una diferencia de 10 años, lo que estamos diciendo es que si la esperanza de vida media son 77 años, pongamos por caso, pues supongamos que, no sé, el catedrático vive 81, 82 y la señora de la limpieza pues vivirá 71 o 72. Alargar la edad de jubilación a los 67 años, como se hizo el gobierno de Zapatero, en el fondo lo que significa es obligar a la trabajadora que ve su trabajo como una condena a alargar su vida laboral prácticamente hasta la muerte para pagarle la pensión al catedrático que ve la prolongación de su vida laboral como una experiencia fantástica, porque le gusta su trabajo y acude todos los días encantado de la vida. O sea, esto es lo que en el fondo se hizo en la reforma del año 2011. Estos son datos que evidencian que fue una reforma profundamente clasista de clase. Este es el problema que se plantea. La reforma de 2013, ya lo sabéis, fundamentalmente, eliminar lo que de bueno tenían los pactos de Toledo. Digamos que los pactos de Toledo tenían una parte mala, que es la que hemos visto, que era esta separación financiera entre ingresos, entre contributivo y no contributivo, pero los pactos de Toledo tenían una ventaja, ¿no? Que por eso lo pactaron los sindicatos, que era que las pensiones se actualizarían en el futuro ya siempre de acuerdo con el índice de precios al consumo. ¿Eso qué significaba? Bueno, pues significaba que las pensiones eran una mierda, pero era difícil ir para atrás. No se perdía poder adquisitivo, era una trinchera que se había conquistado. Digamos que la tercera edad, nuestros ancianos, tendrían las pensiones que tuvieran, pero de ahí no iban a bajar, porque cada año se actualizaban con el IPC y conservaban su poder de compra y su poder en la sociedad. Pues bien, lo que hace la reforma de 2013 es directamente eliminar esto y establecer lo que se denomina el factor de revalorización, que ya sabéis que en la práctica lo que viene a ser es que se congelan sine die, subiéndolas el 0,25, que viene a ser algo así como en la pensión media, pues no sé, €1 al mes o una cosa parecida, ¿de acuerdo? Traducido a Román Paladino, porque a mí me interesa que hoy aquí se me entienda. Significa que los pensionistas van a ir perdiendo poder adquisitivo cada año, como está pasando ya este año, que van a ir viendo reducido el poder de compra de sus pensiones y que se van a empobrecer rápidamente en los próximos años. Esto es lo que significa la reforma de las pensiones del año 2013, fundamentalmente. Es decir, aprovechar la ilusión monetaria, que en la libreta la cifra no se modifica, para que la gente piense que sigue cobrando la misma pensión, cuando en realidad la pensión es cada vez más reducida porque está perdiendo poder de compra, porque a mí me la suben el 0,25, que es €1 al mes, mientras la inflación sube el 1, no sabemos, el 2, quién sabe lo que puede ocurrir en los próximos años. Esto es lo que se hizo en el año 2003. Y voy llegando a la parte final porque me gustaría que aprovechásemos también para poder discutir un poco entre nosotros de todos estos asuntos, ¿no? Más colectivamente, de lo que puede ser una aportación mía individual. Por tanto, lo que se ha venido haciendo es actuar sobre los gastos. ¿Con qué argumentos? Bueno, no voy a detenerme mucho, ¿no? Que la tasa de natalidad ha caído y que por lo tanto hay menos cotizantes. Oiga, si la tasa de natalidad es un problema, resulta que la tasa de actividad femenina en España es de las más bajas de la Unión Europea. Si el problema es la tasa de actividad, hagan ustedes políticas que pongan a trabajar a más gente,
que incorporen a la mujer al mercado de trabajo, resuélvalo facilitando la entrada de inmigrantes. En fin, si el problema es la tasa de actividad, la cuestión no es recortar las pensiones, la cuestión es hacer políticas que favorezcan la tasa de actividad y que, por lo tanto, resuelvan el problema de financiación de la seguridad social. Se ha hablado del problema de la esperanza de vida. Esto lo ha explicado muchas veces Vicens Navarro, yo no voy a detenerme. La esperanza de vida, ya os lo he adelantado, es una media, pero cuando se utiliza como argumento para justificar los recortes en pensiones, lo que se está haciendo es mentirle a la población. Vosotros imaginad que en Petrer solo vivieran 2 personas. Imaginad que en Petrer hay una persona que vive 80 años y otra persona que vive 0 años, que muere al nacer. ¿Cuál sería la esperanza de vida de Petrer? 40 años, ¿no? Bueno, ahora imaginar que en Petrer hay 2 personas. Una vive 80 años y la otra vive 40 años. ¿Cuál sería la esperanza de vida en Petrer? 60 años. ¿Eso significa que en Petrer la gente vive 20 años más? No. Significa simplemente que se ha reducido la mortalidad infantil, que es el proceso que han experimentado todos los países desarrollados, entre ellos el nuestro, que ha hundido la tasa de mortalidad infantil y que ha hecho que se incremente la esperanza de vida. Pero eso no significa que vamos a vivir 20 años más de lo que vivíamos, no. Significa simplemente que se ha producido este proceso. Cuando eso se utiliza para justificar los recortes en pensiones, lo que se está es mintiendo a la sociedad. Y sobre todo porque además se oculta un argumento que es fundamental cuando hablamos de pensiones, que es el problema de la productividad. Y es que se hacen proyecciones a 30 años vista, silenciando un dato que es fundamental. Y es que dentro de 30, de 40, de 50 años, es posible que seamos menos produciendo, pero produciremos mucho más de lo que producimos porque la sociedad evoluciona, la tecnología evoluciona y al final la productividad se incrementa de manera tendencial a largo plazo. Esto se entiende muy bien con el ejemplo de la agricultura. Sabéis, y más los que sois de esta zona, que en la agricultura hace 40 años trabajaba el 30% de la población. Hoy en la agricultura trabaja el 4 y pico por ciento de la población. Bien, pues hoy el 4 y pico por ciento de la población produce más en el sector agrícola que el 50% de la población hace 40 años. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la productividad y, por lo tanto, valorando este factor, no hay razones para imaginar que la financiación del sistema de pensiones pueda estar en riesgo por la vía de que existan pocos cotizantes porque se oculta el previsible incremento de la productividad. Bien, estos son los argumentos y este es el debate que está planteado en el país. Yo creo que es el momento de una intervención legislativa serena, de amplio alcance, debatida en la sociedad, pero de una intervención legislativa sin alarmas que justifiquen nuevos recortes en los gastos. ¿Qué tipo de intervención legislativa? Y llego ya al final, de verdad que me estoy quizá extendiendo, si creéis que me estoy extendiendo demasiado, me lo decís. ¿Qué tipo de intervención legislativa? Yo he planteado 3 o 4 cosas, pero que son discutibles y que pueden estar sujetas a valoración y a discusión. Habría otras posibilidades, que si queréis luego podemos entrar. Lo que yo he planteado es una intervención legislativa en 2 fases. Una primera fase de urgencia, que el Gobierno tendría que afrontar ya, porque la evolución del Fondo de Reserva plantea un problema que hay que abordar con cierta urgencia. Y, por lo tanto, digamos que una batería de medidas orientada a incrementar de una forma inmediata significativamente los ingresos de la Seguridad Social. Primero, incrementar los tipos de cotización, incrementar las cotizaciones que pagan las empresas y simplemente retrotraerlas al nivel que tenían hace algunos años, que tampoco estamos planteando aquí, no sé, el comunismo, ¿no? O sea, que las empresas paguen lo que pagaban no hace tanto tiempo para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Segundo, suprimir las bonificaciones y reducciones en las cuotas, que no tienen ninguna justificación. Oiga, ¿cómo podemos aceptar que a una empresa le bonifiquen, le reduzcan las cuotas, no sé, por contratar a este señor indefinido? A usted le subvencionan por aparcar bien. No, ¿verdad? Si aparca mal, le multan. Bueno, pues si este señor hay que contratarlo indefinido, si lo contratan temporal, se le multa a la empresa. Pero no le bonifique usted un contrato indefinido, que es lo que la ley le obliga a hacer, porque parecería que lo que está usted fomentando es
que el contrato indefinido no es obligatorio. Si no, oiga, si usted lo hace, yo le bonifico, pero ¿esto qué es? Claro, por tanto, todos temporales. Precariedad a mansalva. Suprimir las bonificaciones, que no tienen ninguna justificación y que no sirven para nada. Y en tercer lugar, como medida inmediata, concentrar todos los esfuerzos del sistema de inspección de trabajo y seguridad social, o si no todos, buena parte de los esfuerzos, en la principal bolsa de fraude a la seguridad social, que hoy todo el mundo sabe que es, voy a decirlo a lo bruto, que trabajas 2 horas, que cotizas 2 horas y trabajas 8 o 10 horas. Esto es algo que cualquier persona joven en la sala sabe perfectamente, no te digo ya si ha trabajado en la hostelería o en el sector agrícola. Esto es hoy lo que es ya Vox Populi, que te cotizan 2 horas pero trabajas 8 o 10 porque te sumergen la mitad o más de la jornada laboral. Esta es la principal bolsa de fraude que hoy tiene la Seguridad Social y habría que instrumentar mecanismos legislativos de personal, de recursos materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para regularizar la situación de todos estos trabajadores. Digamos que esto permitiría afrontar en lo inmediato el problema que plantea la evolución del fondo de reserva y las tensiones financieras que ahora mismo están sobre la mesa de cara a 2017. Como veis, lo que estoy planteando no es ningún disparate, ¿no? Estoy planteando que las empresas paguen lo que pagaban no hace mucho tiempo, estoy planteando que se eliminen bonificaciones por cumplir la ley y estoy planteando simplemente que haya más inspección para evitar fraude. Esto es simplemente lo que estoy planteando, como medidas inmediatas. Y en segundo lugar, una intervención de más amplio alcance que abra la puerta a financiar las pensiones vía presupuestos generales del Estado y efectivamente ampliar las transferencias del Estado a través de una política fiscal progresiva que en última instancia haga lo que dice la Constitución que tiene que hacer el Gobierno, que es articular los mecanismos de financiación suficientes para garantizar las pensiones de los jubilados. Punto. Es un derecho constitucional. Las pensiones son un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Estado es, oiga, usted ya se apañará, pero usted me tiene que garantizar a mí el derecho que establece nuestra norma de convivencia, nuestro contrato social, porque si no lo que se está produciendo es una ruptura del contrato social, del contrato generacional. Bien, termino ya. Este es un poco el planteamiento que yo haría, las alternativas que se están manejando, los recortes que se han producido. La pregunta con la que termino es ¿por qué se está produciendo esto? ¿Por qué, si racionalmente es tal y como yo he intentado plantear de la manera más divulgativa posible, se están recortando las pensiones como se están recortando? Mirad, hay una primera razón que es muy obvia y en la que no me voy a detener, porque seguramente la conocéis todos. Y es, al final, transferir todo el ahorro de la sociedad que va al sistema de pensiones a las entidades financieras y aseguradoras que gestionan los planes privados. Favorecer al final a un sector financiero que ha secuestrado el Estado, que ha capturado los poderes públicos y que los está forzando a legislar a su favor para apoderarse, para confiscar el conjunto del ahorro de nuestro país. Este es un primer motivo que es muy evidente, que es radicalmente injusto. Se sabe, son datos, que el 90% de la población no podrá nunca ahorrar lo suficiente para tener planes privados de pensiones, pero que sobre todo plantea un problema elemental de democracia, y es que hay un sector económico, hay un poder fáctico que ha secuestrado el Estado y que tiene un gigantesco poder en nuestra sociedad. Este es el primer elemento. Son los que están detrás de las reformas. Recordad, me preguntaba hoy un medio de comunicación si no me había llamado el Gobierno como experto para opinar sobre el tema de las pensiones. La última reforma de las pensiones se hizo sobre la base de un informe que fue elaborado por 12 expertos y los 12 estaban a sueldo de la banca, de las entidades financieras, de las entidades aseguradoras. Tenían un evidente conflicto de intereses en la materia sobre la que estaban informando al Gobierno. Ese fue el motivo por el que 24 catedráticos, profesores, inspectores
sacamos un contrainforme en el año 2013, que todavía circula por ahí, en defensa del sistema público de pensiones, denunciando este conflicto de intereses y esta problemática que he planteado. Pero más allá de esta cuestión de querer favorecer a la banca, que en el fondo es lo que está detrás de todo lo que se ha hecho en los últimos 8 años en España, hay también otro motivo que yo quiero situar hoy aquí. Porque, en el fondo, las pensiones, ¿qué son? Desde el punto de vista de su naturaleza, de su funcionalidad económica. Bueno, las pensiones son salario diferido. Sabéis que hay 3 tipos fundamentales de salario. Está el salario directo, que es la nómina que os paga el empresario. Está el salario indirecto, que son los servicios públicos. Y está el salario diferido, que son las pensiones. Y lo que se está haciendo en el fondo, los recortes que se han hecho y que se harán, por cierto, mucha atención a la pensión de viudedad. Por ahí va a ir el próximo recorte. Además de posibilitar la compatibilidad de la pensión y el trabajo. Si queréis, ahora luego, en el debate, comentamos los detalles de lo que yo sé por dónde van a ir los tiros de la futura reforma. Van a ir por ahí. En el fondo, lo que se está haciendo es expropiar el salario. Lo que se está haciendo es expropiarle a los trabajadores el salario. Lo que está en marcha en España, el debate alrededor de las pensiones, es una lucha de clases gigantesca. Una lucha de clases dirigida por la oligarquía, dirigida por la banca, por los empresarios, por la burguesía. Y unas veces les apoya el PP y otras veces les apoya el PSOE. Y ahora ya, los dos juntitos, cogidos de la mano, a hacer recortes, a hocicarse ante la troika y a recortar las pensiones. Esta es la síntesis de lo que está planteada en España. Porque en el fondo, cuando se recortan las pensiones, cuando se habla de asistencializar la pensión de viudedad, que es fundamentalmente convertirla en no contributiva, reducirla a 400 euros, cuando se habla de que los jubilados trabajen, en el fondo lo que se está haciendo, ¿qué es? Proletarizar a los ancianos, abocarlos a un mercado laboral basura donde sobrevivan a base de realizar mini-jobs, que es el modelo alemán, a base de competir a muerte con un joven por un puesto de trabajo para poder sobrevivir y complementar su pensión con unos ingresos. Esta es la sociedad que se está construyendo. Y esta es la reforma que está planteada cuando Báñez dice que los jubilados tienen que compatibilizar el trabajo. Hoy me decía un periodista, dice, hombre, es que lo plantea usted como si se fuera a obligar a los jubilados a trabajar. Pero claro, solo faltaría, ¿no? Claro, ya sería el colmo. A ningún trabajador se le obliga a trabajar, pero todos sabemos que los que no tenemos más que la fuerza de los brazos y la inteligencia para vivir, tenemos que venderla, ¿o no? ¿O podemos vivir del aire? Claro, no hace falta que te obliguen jurídicamente como si fueras un esclavo. Basta con que te obliguen económicamente. Si tú le recortas los derechos sociales a un sector de la población, lo estás desposeyendo, lo estás proletarizando y le estás obligando a ir a morir a un mercado de trabajo basura que ha sido reformando mediante sucesivas reformas laborales para que puedan sobrevivir a base de mini-jobs. Y ese es el modelo social que se está tratando de implantar y el que está detrás del debate actual sobre las pensiones. Por lo tanto, lo que yo plantearía como, digamos, eje, ¿no?, ideológico de este debate es que lo que hay detrás es una lucha de clases gigantesca. Un conflicto social que está por venir y que desde luego yo no tengo claro que nosotros vayamos a perder. Tampoco sé si lo vamos a ganar. Pero lo que se va a hacer es tan impopular que podemos ganar o podemos perder. Y si perdemos, pues seguiremos luchando como siempre. Muchas gracias.